Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las magnitudes directamente proporcionales y los repartos directamente proporcionales. Antes de empezar, vamos a ver la diferencia entre razón y proporción. ¿Qué es una razón? Una razón es la división entre dos números. Por ejemplo, la razón entre 2,1 y 7,34 es 2,1 entre 7,34. Y la razón no tiene unidad, carece de unidades. Por ejemplo, la razón entre 3 y 5 es 3 partido por 5. Bien, ¿qué es una proporción entonces? Una igualdad entre dos razones. A A y a D se le llama extremos y a B y a C se le llaman medios. Esta proporción, ¿cómo se lee? A es a B como C es a D. Por ejemplo, resulta que 3 es a 4 como 15 es a 20, claro, porque sé que la fracción 3 cuartos es lo mismo que la fracción 15 veinteavos. Los extremos son 3 y 20 y los medios son 4 y 15. ¿Y esto cómo se lee? 3 es a 4 como 15 es a 20. ¿Qué ocurre en las proporciones? Pues lo mismo que ocurría en las fracciones equivalentes. En una proporción, una igualdad entre dos razones, el producto de extremos es igual al producto de medios. Luego, forman proporción si, solo si el producto de extremos es igual al producto de medios. Por ejemplo, si te dice 3, 4, 15 y 20, y en este orden me refiero 3 aquí al numerador, 4 al denominador del primero, 15 al numerador del segundo y 20 al denominador del segundo. Luego 3 es a 4 como 15 es a 20, ¿por qué? Porque 3 por 20, el producto extremo te sale el mismo que 4 por 15. En este segundo ejemplo, 15,5, 2,5, 16,5 y 18,5 no forman proporción en este orden tal y como está, porque 15,5 en ese numerador, 2,5 en ese denominador, 16,5 en ese numerador del segundo y 18,5 en ese denominador del segundo, pues resulta que este producto 15,5 por 18,5 me sale 286,75 y esto no es lo mismo que 2,5 por 16,5, que sale un 41,25. Vamos a ver ahora la proporcionalidad directa, ¿vale? Y los repartos directamente proporcionales. Lo primero que tenemos que saber es qué es una magnitud. Una magnitud es cualquier propiedad que yo pueda medir mediante un número. Por ejemplo, la longitud yo la puedo medir mediante un número. En el sistema internacional en metros. El tiempo también lo puedo medir en segundos. La velocidad, claro, en metros partido por segundo. La masa la puedo medir, sí, en kilogramos. Pero la alegría, el dolor, la diversión, esto yo no lo puedo medir. Entonces estas no son magnitudes. La alegría, el dolor y la división no son magnitudes. Es decir, magnitud es cualquier propiedad que yo pueda medir mediante un número. Y ahora vamos a ver las relaciones que tenemos entre dos magnitudes y cuándo vamos a decir que esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, dos magnitudes van a ser directamente proporcionales. Tenemos aquí una magnitud 1 y aquí una magnitud 2. Y aquí cantidades correspondientes, ¿vale? De una magnitud y de la otra. ¿Cuándo son directamente proporcionales? Cuando yo al multiplicar una cantidad por 2 en una magnitud, automáticamente la correspondiente cantidad de la otra magnitud queda multiplicada también por 2. Si una la divido entre 3, la otra cantidad la tengo que dividir entre 3. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué es lo que ocurre? Que los cocientes respectivos A entre A', B entre B', C entre C' son constantes. Y a eso se le va a llamar constante de proporcionalidad directa. Por ejemplo, si me dicen la noche de un hotel cuesta 45 euros por noche, pues tengo dos magnitudes, el tiempo, el número de noches y el dinero que me cuesta en euros. Pues tengo una noche, me cuesta 45 euros, ¿verdad? De una a dos noches, ¿qué hago? Multiplicar por 2. Pues 45 euros queda automáticamente multiplicado por 2. Dos noches cuestan 90 euros. ¿Cuánto cuestan 6 noches? De 1 a 6, ¿qué hago? Multiplico por 6. Pues la otra que tengo que hacer, multiplicarla también por 6. ¿Veis? Si 6 lo divido entre 2, me da 3. Pues 270 euros que cuestan 6 noches, lo tendré que dividir entre 2. La mitad de noches cuesta la mitad de dinero. Estas dos magnitudes van a ser directamente proporcionales, porque al aumentar una al doble, la otra queda aumentada del doble. Al disminuir una en la mitad, la otra queda disminuida a la mitad. ¿Cuál es en este caso la constante de proporcionalidad directa? Un 45avo o 2 novenos
o 6,270 avos, etc. Esto me sale 0,02 y perión 2. Esta es la constante de proporcionalidad directa. Pues bien, para resolver problemas de proporcionalidad directa tenemos dos métodos. El método de reducción a la unidad y la regla de 3 directa. Por ejemplo, con el primer método de reducción a la unidad, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo se hace? 7 kilos de manzana te cuestan 4,20. 7 kilos cuestan 4,20. ¿Cuánto cuestan 5 kilos de manzana? Bien, pues aquí yo dejo en la última columna siempre lo que me piden. Entonces, reducción a la unidad, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ver cuánto cuesta un kilo. Pues de 7 a 1, ¿qué hago? Dividir entre 7. Pues la otra lo tengo que dividir entre 7. 4,20 entre 7 te cuesta 0,60. De 1 a 5, ¿qué hago? Multiplicar por 5. 0,60 por 5 me saldrá 3. Pues 5 kilos cuestan 3 euros. En eso consiste el método de reducción a la unidad. 7 kilos cuestan 4,20, como el peso y el dinero son directamente proporcionales, porque al doble de peso el doble de dinero vas a pagar, al triple de peso el triple de dinero vas a pagar. Pues si de 7 a 1 divido entre 7, esta la divido entre 7. Y ahora la que me piden son cuánto cuestan 5. Una vez que ya está reducido a la unidad, que es esto, un kilo cuesta 0,60, 5 kilos cuestan 3 euros. ¿Vale? De 1 a 5 multiplicado por 5, pues esto queda multiplicado por 5. Eso es la forma de hacerlo con el método de reducción a la unidad. Con el método de la regla de 3 directa, ¿cómo se hace? Pues pongo aquí en esta columna el peso en kilos y en esta columna el dinero en euros. 7 kilos cuestan 4,20, 5 kilos ¿cuánto cuesta? X. Habíamos visto que formaba proporción las cantidades respectivas, 7 entre 4,20, ¿verdad? Es lo mismo que 5 partido por X. Luego entonces estos forman proporción, 7 por X es 4,20 por 5 y el 7 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego, si la regla de 3 es directa, ¿cómo se hace? 5 por 4,20 entre 7, es decir, el producto de los elementos de la diagonal entre la otra diagonal. Si la regla de 3 es inversa, ya no va a ocurrir esto, No va a ser el producto de los elementos de la diagonal entre la otra diagonal, será de otra manera, que explicaremos en otro vídeo. ¿Vale? Pues esa es la forma de hacerla con regla de 3 directa. ¿De dónde sale que el producto de estos elementos de la diagonal entre la otra diagonal? De aquí, que forman proporción, habíamos dicho las cantidades correspondientes. 7 entre 4,20 es igual que 5 partido por X. 7 es a 4,20 como 5 es a X. ¿Vale? De aquí despejar la X y por eso te sale así en la diagonal. Vamos a ver cómo se hacen los repartos directamente proporcionales. Por ejemplo, tenemos que Antonio da todos los años dinero a sus sobrinos, Andrés, Teresa y Pedro, que este año cumplen 16 años, 14 años y 10 años, respectivamente, para que se lo repartan de forma directamente proporcional a sus edades. Es decir, el que más años tiene, más dinero se va a llevar. Este año le han dado 936 euros. ¿Cuántos euros recibirá cada uno? ¿Cómo lo hacemos esto? Los repartos directamente proporcionales. Bueno, pues vamos a ver cuál es el total de años que yo tengo. 16 más 14 más 10 son 40. Pues hacemos ahora una regla de 3. El total de años, los 40 años, si yo tuviera una persona con 40 años, se llevaría 936 euros. Como tengo una persona de 16 años, se llevará X y es regla de 3 directa. ¿Cómo se calcula la X? 16 por 936 entre 40. Hay libros que te dicen, no, divide esto entre la suma de los elementos en los que tienes que repartir. ¿De dónde sale esto? Pues de la propia regla de 3, ¿no? Sumo el total de años son 40, pues 40 tendré que sumar todo este elemento, por eso te dicen que lo sumes. 40 es a 936, como 16 es a X. Por eso 40 por X es 936 por 16 y de ahí la X vale pues 16 por 936 entre 40. Total, que Andrés se llevará 374,40. ¿Cuánto se va a llevar Teresa? Pues el total de años 40 es al total del dinero. Como solo tengo 14 añitos, pues me llevaré X.
14 por 936, entre 40 se llevará 3 a 327,60 de resultado. Y por último, Pedro, pues 40 es el total, es el total, pues mi parte, 10 años que era Pedro, X. 10 por 936 entre 40 te sale 234. Oye, lo que se llevara Pedro también lo podía haber sacado de los 936, menos lo que se lleva Andrés, menos lo que se lleva Teresa. También lo podría haber hecho así. ¿Vale? Os dejo aquí otro ejemplo para que veáis cómo se hace por la reducción a la unidad. Para del vídeo, cómo se haría este ejemplo mediante una regla de 3. Para del vídeo si es necesario. Y otro ejemplo de propinas de los 3 camareros que hay, pues con repartos directamente proporcionales. Lo dejo aquí. Y para el vídeo, si queréis ver cómo se ha hecho. ¿Vale? Paso a la siguiente paginita, etcétera. Bueno, pues espero haber sido breve. Un saludo a todos.